Hay una aportación de Jorge Luis Sapien que dice, doctora Abascal, mi TOC de joven bajó del 100% al 10% actual. Lo curó la gracia santificante. Bueno, posiblemente, seguramente ha sido el principal factor, pero si hacemos un análisis biográfico, Jorge Luis, es muy probable que hayan influido otros factores que te llevaron a desear y practicar la gracia santificante. Pero no cometamos el error teológico de pensar que Dios prescinde para ayudarnos de las causas segundas. Dios siempre se vale de causas segundas para que se cumpla su santa voluntad. Pero no dudo que sería muy interesante conocer esa historia. Y Emi está aportando una liga que es un testimonio de conversión, de vivir vida desordenada en la homosexualidad, a enamorarse verdaderamente de una mujer. El testimonio es muy fuerte. Bien, lo voy a copiar la liga para verla pronto, porque si cierro el chat, pierdo la liga. A ver, listo. Doctor, si quiere, concluyo mi comentario. Adelante. Mire, obviamente que yo el comentario que puse lo redondearía diciendo que obviamente Dios requiere la cooperación del hombre. Yo también, obviamente, como usted lo dice, me esforcé por luchar contra ese asunto del TOC. Y yo sé que se lograba precisamente como confrontándolo, ¿sí? Haciendo a propósito aquello que me causaba el TOC. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, yo también estuve consciente del problema y yo siento que aunado a mi vida sacramental, que gracias a Dios desde joven la practiqué y fui adquiriendo poco a poco la seguridad de mí mismo, tuve novia, me casé, tuve hijos y fue un proceso que duró tiempo, pero sí, sí obviamente tiene que haber esfuerzo de parte de uno. Claro, era lo que quería decir y gracias por reforzarlo. ¿Sí? Porque esto podría, sin tu aclaración, alguna persona podría llegar a creer que basta con estar en gracia para superar un problema psiquiátrico. Y no, la gracia requiere de nuestra cooperación, porque la gracia supone la naturaleza. Y tú fuiste predisponiendo con tus decisiones, fuiste predisponiendo cada día más de modo favorable tu naturaleza a la recepción de la gracia. Y pues la verdad te felicito. Magnífico testimonio, Jorge, gracias. Gracias, doctor. Tenemos a María Teresa. Adelante, Tere. Buenas noches, doctor. Pues me da gusto de saber de que estos impulsores negativos, pues sí nos llevan a cometer muchos errores. Yo cuando me comportaba como un impulsor perfecto hacia mi hija, ella estaba chiquita, tenía 9 años, y Uy, cuando ella me ayudaba a barrer, yo le decía cómo, pero ella tenía su manera de ella, de que hacía montoncitos aquí y allá, y yo la corregía y le decía, no, así no, es así, ¿por qué te gusta hacer montoncitos? Pues es que así me acomodo, mamá, y yo no me gusta eso porque yo para mí era como imperfecto. Y voy haciendo reflexión de todo lo cómo he sido con ella, según yo muy perfecto, que quede todo perfecto, el que hacer y todo, y lo ha ido perfeccionando. Pero ahorita me estoy dando cuenta, en esta sección, de que sí llegué a ser muy, pues muy, gente. no, no era la manera, doctor. Tenía que ser como ella se le facilite hacer las cosas.
y yo lo que yo quería que fuera perfecta, doctor. Claro, claro. Pues qué Y bueno ya sé que que te hice das más. cuenta. Qué bueno Sí, que gracias a esta sección, doctor. ella qué edad tiene ahorita. 19. No, pues estás muy a tiempo de pedirle perdón. Sí, sí, sí le he dicho, doctor, en estas secciones todos los errores que he cometido con ella. Y pues ella me comprende, gracias a Dios y todo, ¿verdad? Pero pues ahora sí que, pues sí, sí, me arrepiento de haber sido así con ella en muchas cosas y eso me está ayudando, doctor, y lo voy a poner en práctica. Magnífico. Gracias, doctor. Muy bien. Felicidades por eso. Me da mucho gusto estar logrando estos avances con su cooperación inteligente y noble. Bien, Sí, voy a hacer un esfuerzo. claro, tenemos a Guadalupe. Adelante, Guadalupe. Ok, buenas noches. Bueno, yo nada más quería comentar que ciertamente yo tengo TOC, pero yo no sabía que tenía TOC. Ah, Para mí simplemente la gente hacía las cosas mal hechas porque pues no las hacía a mi manera, ¿verdad? Pa' perfecta yo, así. Ya cuando casi a mis 35 años descubrí lo que es el TOC, hijo, mano, me quería dar de topes contra la pared, porque me trajo muchos problemas en mi claro, matrimonio, claro, me claro. estaba trayendo muchos problemas con mis hijos. Yo quería hijos soldaditos, yo quería esposo soldadito y yo no me daba cuenta, una del daño que les estaba haciendo y otra pues del error tan grave que estaba cometiendo. ¿Cómo descubrí que tengo TOC? Pues primeramente por mi hijo menor, que a él le diagnosticaron déficit de atención por hiperactividad y resulta que la mamá se lo heredó. Y pues yo nada más escuché la palabra trastorno y hasta me asusté, dije, Dios mío, tengo un hijo con trastorno. Y pues uno en su ignorancia se espanta de las palabras o términos que no conoce. Me puse a estudiar, me puse a investigar y ahí encontré un poquito de lo que es el TOC. Dije, oh por Dios, me están describiendo a mí. Y bueno, y después resulta que me encuentro con un video del doctor Abascal que platica cómo se desarrolla el TOC. No es algo con lo que se nace, es Oh, algo que claro, se desarrolla. se Y eso me aprende. cambió, sí, 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 es algo que o sea, me cambió totalmente. Dije, Dios mío, o sea, yo esto lo puedo cambiar, o sea, si se me desarrolló, lo tengo que poder cambiar. Ha sido difícil, como usted decía hace rato, es un día a la vez, pero de que es difícil, pero se puede. Yo antes era de, bueno, hasta la ropa interior la tenía que dejar bien planchada, la sábana sin una arruga. Bueno, no, 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 era una cosa exagerada, pero exagerada. Ya ahorita que está muy grosso, Oye, ya se ¿no que eras ya de no hay las que ganas. contaba el número de rayitas de Las la cuento a la bolsa? fecha, las cuento a la fecha, No, las pues ya cuento a no la lo fecha. hagas, por Dios, ya no lo hagas. Cuando no puedo dormir, estoy ahí contando las rayitas del baño, estoy contando las rayitas del piso, y si me voy en diagonal, con cuántas regresa en vertical. Oh, no, 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 una cosa. Cuento los pasos, tengo que hacer pasos impar. Bueno, hay muchas cosas que me falta todavía, Bueno, pero en pero mi trata a los demás, ya estás sí, consciente. sí, Y en ya mi trata a no los les demás, exiges tanto a tus seres queridos. no, ya no, Qué no, ya bueno, no. qué bueno. Bendito Bueno, sea Dios que ya ahora no. toca dejarte de exigir a ti. Sí, 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 sí. Sí, no, y es que realmente ya una vez que uno se da cuenta de que el TOC existe, de que uno lo tiene y de que es un problema grave, creo que ahí es donde puede empezar todo. Pero si uno no es consciente de que lo tiene, pues tú sigues creyendo que tu nube donde estás subido, pues ahí estás bien y los que están mal son los demás. Y en realidad no estás en una Desgraciadamente, nube, estás en un pozo. sí, una nube de soberbia. Sí, sí. Porque Allí es donde el TOC se confunde con la soberbia, aun cuando es más TOC que ¿verdad? soberbia. Porque hay personas que no son TOC, pero que son soberbias. ¿Sí? Hay que diferenciar. A veces la delgada línea roja entre el bien y el mal, entre la salud y la enfermedad, es casi invisible, pero hay que aprender a distinguirla.
Bien, Sí, Lupita, cierto. pues felicidades por tu darte cuenta y ahora pues tu siguiente paso es dejar de contar. Que llega a ser Ok, llega a ser una tortura. hay veces que me han dicho en la calle, oye, es que te vi, no me saludaste, no, y siempre les digo, Ibas ay, es que no te contando. vi, perdón, es que yo voy absorta, exactamente, en no pisar rayas y en contar. No, hombre. Sí, nunca lo había dicho, es la primera vez que lo digo. Muy bien. Gracias, Lupita, por tu Gracias, valiosísimo testimonio y espero que sigas aprendiendo. ¿Sí? gracias. Falta todavía un buen trecho. Muy bien. Sí, Tenemos a Victoria Alejandra. Adelante, Vicky. Buenas noches. Doctor, yo tengo dos preguntas de lo que está comentando. Bueno, la primera es de cuarta impulsor, que dice que es uno, dos, tres, no, del quinto, ¿verdad? Del que dice, bueno, del que compláceme. Pero bueno, es que nosotros, o sea, supone que la obediencia también es como que es una virtud, ¿no? O sea, el ser como obediente. Sí, pero el Pero, compláceme no busca obediencia, busca sumisión. Dice obedéceme, pero ese obedéceme va con jiribilla. En psicología se llama transacción ulterior, porque en realidad la persona que lanza el obedéceme no está pidiendo obediencia, está pidiendo cállate, haz lo que yo digo, hazle así, no como tú quieres. Como lo decía Lupita, pero, por ejemplo, la relación que tenemos con los padres, y bueno, ahora que yo ya también soy como padre, o bueno, soy madre, o sea, no caer como en un autoritarismo, pero cómo entonces, cómo puede uno como a los hijos. invariablemente te voy a dar la receta que vale tu peso en oro. Aunque bueno, estás muy flaquita, Ujú. el doble de tu peso en oro, ¿sí? Invariablemente desde que tus niños son pequeños, toda instrucción, perdón, toda orden, todo ordenamiento tiene que ser acompañada de una explicación racional. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando mi hijo Juan tenía 5 años, no, 4 y cachito, y ya le tocaba ir a la escuela, me dijo, ¿y por qué tengo que ir a la escuela? Y contesté, para que te puedas meter dentro de los libros y saber qué dice ahí. Y se lo dije como si yo fuera un mago, ¿no? Y dio un brinco de gusto y me dijo, ah, sí, sí, quiero ir. Pero si yo le hubiera dicho, es que tienes que ir para que no seas un niño burro y no andes de vago por la vida, y etcétera, pésimo. Le di una explicación racional. Esa y millones o miles más. A él y a todas sus hermanas. Siempre que das una orden, acompáñala de una explicación tan racional como convincente. Y entonces vas a tener hijos dóciles. O sea, y también eso aplica como, por ejemplo, a uno que es docente, también en el momento que uno da un correctivo, lo mismo, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué pasa? Variablemente, el Y eso, correctivo, la consecuencia de lo que hiciste es el límite, por esto y por esto, ¿no? lo Exactamente. explicas por qué y por qué y por qué. Ujú, ujú, sí. Y la otra pregunta que tenía que le iba a comentar de no caer, o sea, un lado es como me imagino que las personas que están hablando del toque es por lo del perfeccionista. Sí, el ser Y perfecto. el otro problema es, o sea, ¿cómo puede uno para no caer en el otro extremo? O sea, el chiste es como que no cae como tampoco La fodonguez. sí, o sea, de decir, o sea, bueno, yo igual, Ten presente que la virtud ajá, está en el justo medio.
tanto como padres, como docentes y como todos, o sea, Es regla universal. el no ser demasiado perfeccionistas, de no exigirles así como ser súper tajantes o de ser, de Exacto. que tengan que ser perfecto, pero tampoco no llegar al otro lado de, bueno, pues si es sucio No, o si es claro, impuntual, si es claro. como ahorita que también hay muchos padres que son demasiado, ¿no? Que también ya se fueron al otro lado. También, Mira, te demasiado. pongo un ejemplo de algo que sucedió hoy en el chat de varios. Una persona que no conozco, eh, citada por otra persona que sí conozco, escribió 3 líneas y cada palabra tenía una falta de ortografía. Comenzando porque en vez de pues puso pos, como ranchero, ¿no? Y entonces yo pregunté, ¿cómo es posible que en el grupo haya alguien que escriba así? Además, esto no se entiende, eso tampoco, eso tampoco. O sea, ahí ya está el correctivo a una persona que se pasa, es que se va al extremo opuesto de la perfección. Si hubiera tenido una falta de ortografía o tal vez dos, bueno, pues se pasa por alto. Pero si cada palabra tiene un error casi, pues la primera obra de caridad con el prójimo es corregirlo, dice San Pablo. Pero tampoco lo corriges con furia, con enojo, con humillación, no. Por eso incluso la corrección que yo hice la hice en forma de pregunta. Es muy difícil lograr encontrar el justo medio, muy difícil, sobre todo en nuestras relaciones con nuestros hijos. Pero es el gran reto que tenemos los padres. Todos los días buscar el justo medio entre el perfeccionismo y la fodonguez, por ejemplo. ¿No? Y también lo que dice la persona que está comentando, sí es cierto, a veces hay situaciones que hasta incluso en los alumnos, como a mí también que me pasó, o sea, sí hay personas que de repente te lastiman y de repente pues uno trata de ser objetivo, pero finalmente pues también somos seres humanos, ¿no? Y nuestros sentimientos pues corregimos, pero también ya estamos como lastimados, ¿no? También en esa parte a veces no podemos evitar que Sí, eso no también sabemos evitar quede herir porque porque fuimos duela. heridos. No sabemos evitar herir porque andamos con la herida sangrante. Bien. Gracias Vicky por tus inquietudes tan correctas y ampliamente expresadas. Te deseo mucho éxito en tu afán por encontrar el justo medio. Muy bien. Gracias. Tenemos a Marifer y luego Ricardo. Sí, doctor, mi mamita quiere hacer un comentario. Dile, Adelante, mamita. sí, de Endereza la elucidar cámara. algo. No sé qué pasó aquí. La pusiste chueca, ándale, así. Sí. Doctor, lo que quiero es dilucidar algo, A ver, un comportamiento mío. No, no se trata de sobre mis hijos. Yo he sido, creo, una rebelde porque a mi esposo, en paz descanse, siempre le decía yo, a mí dame razones, no imposiciones. muy bien, bravo, felicidades. Ojalá todas las mujeres de este país aprendieran a decir eso. Sí, y trataba de que con mis hijos, pues cuando algo les decía yo esto y esto, les decía por qué se va a hacer, por qué Muy si bien. había algo así, pero era una cosa muy que a mí pues nadie me lo enseñó, pero así actuaba. Y era yo muy exigente, pero siempre les Pero decía, dabas explicaciones. sí, 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 sí. Y a mi esposo pues le caía re mal porque era así como que muy impositivo. Yo le decía, no,
yo como diciéndole, yo te obedezco, pero dame razones para hacerlo, porque no, Sin embargo, imposiciones, fíjense, ¿no? ahorita se me viene a la cabeza una idea muy importante. Hay varias profesiones y varios sitios que requieren excelencia. Por ejemplo, un quirófano no admite un solo virus ni una sola bacteria. ¿Por qué? Porque el enfermo se puede morir. Un libro exige una corrección absoluta. De hecho, mi primer trabajo, que duró 11 años, fue como corrector de imprenta. Tuve el privilegio de, en ese periodo de 11 años, leer como 1500 libros. Y mi papel, mi labor era evitar faltas de ortografía o erratas de imprenta o una letra cambiada o una costra porosa, ¿no? Y era difícil porque tenía que tener mucha atención. Pero el ver que finalmente salía un libro con una paginita al final que decía, este libro no tiene ratas, certificado. Y con mi nombre, era una alegría inmensa, ¿no? Pero me había costado la gota gorda. Hay ciertas actividades entonces y ciertas profesiones que requieren no perfección, yo no llamo perfección a eso, le llamo excelencia. Y la excelencia se define como lo óptimo factible. ¿Bien? A las cosas. Es como ponerle un plus a las cosas. Perdón, tenías apagado tu micrófono, no te oí. Pregunto que si eso que acabas de decir es como ponerle un plus a las cosas Ponerle que un se plus a dicen las cosas. También se Ujú. llama valor agregado, ponerle un valor agregado. Sí, sí, Plus, sí, ujú. muy bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Tenemos a Ricardo delante, Richard. 3 preguntas. Uno, ¿dónde está el origen del TOC? O sea, ¿cuál es el origen del TOC? Segundo, este, ok, usted dice la excelencia. ¿Cómo diferenciar entre excelencia y alguien perfeccionista? O alguien que busca la excelencia y alguien perfeccionista. Porque el Porque siento que perfeccionista hay, aspira a lo imposible y la excelencia aspira a lo óptimo factible. eh, podría poner un ejemplo, no sé, no es mal onda, Lo pero sí óptimo podría poner. factible es el techo de tu incompetencia. ¿Hasta dónde puedes llegar haciendo un esfuerzo razonable? Es la frase de hice mi mejor esfuerzo. O como dicen los jugadores olímpicos, lo importante no es ganar, sino competir con alegría. Ok. Entonces, la diferencia entre lo óptimo factible o excelencia y lo perfecto es que lo perfecto en el humano es enemigo de lo simplemente bueno, pero alcanzar lo óptimo factible está al alcance de cualquiera. Y unos vamos a ser mejores que otros en diferentes campos. Y como dicen los franceses, vive la différence, ¿no? Somos individuos, no somos como un enjambre de abejas, ¿no? Que esa fue tu primera. ¿Tienes otra? ¿Cuál es el origen de El esta? origen del TOC. Hay muchas discusiones al respecto, pero la más plausible es que es de origen educacional y paradigmático social.
Lo demuestra el TOC tan abundante en la cultura japonesa. Pero ¿por qué no en la cultura vietnamita o coreana o china? Claro, es cierto que si tú piensas en comprar un producto japonés a un producto chino, casi a las ciegas compras el japonés. Hasta Sí, muchas veces uno dice que lo hecho en China es chafa. Es cultural. ok. O que lo hecho en Alemania es excelente. Es cultural. Nada más que el alemán no sufre y el japonés sí. Y te lo digo porque una de las experiencias profesionales más gratificantes que he tenido en mi vida fue haber sido asesor de la Volkswagen de Puebla, con puros jefes alemanes. Pero ya como muy, ¿qué te dijera yo? Muy tropicalizados, ¿no? Y decía, ¿cómo les envidiamos a los mexicanos su buen humor? Y los jefes mexicanos decían, ¿cómo les envidiamos a los alemanes? ¿Cómo hacen las cosas de bien hechas? A la primera. Entonces yo creo que el origen del TOC es cultural. Se da por grandes grupos de población o se da también en familias que van heredando ese vicio, pues, de una generación a otra, ¿no? Ya. Y Pero pero desde luego y no hay un gen, ¿eh? No. no, no, eso sí se entiende. Pero puede darse, por ejemplo, que en un decir que la mamá, por ahí, como hemos estado escuchando, que la mamá sea perfeccionista en la limpieza y el hijo puede ser perfeccionista no en la limpieza, sino en alguna otra cosa. Claro, pero tiene el modelo, tiene el marco de referencia y no deja de ser un individuo que va a tener sus propias preferencias. Ya, ¿Tenías ok. alguna otra? Eh, ¿Cómo buscar corregir eso? Con el acto libre, pregúntale a Jorge Luis Apien, él libremente fue realizando acciones contrarias al TOC. ¿Se lo puedo decir, doctor? Adelante. Ahora sí Mira, que Ricardo, haz de cuenta que si a mí tengo una manía o manía de repetir una oración muchas veces porque siento que no lo hice bien, a propósito nada más la hago una vez bien y, hecho. y lucho contra mí por no repetirla. Eso es luchar contra el TOC, ¿verdad? O sea, hacer a propósito lo que te cuesta trabajo no hacer, o sea, dejar de repetir. ¿Me explico? Muy buen ejemplo, muy buena aportación. Doctor, y Voy también a, quería comentar. es Ajá, que dime. voy a poner ahí un punto. Mi problema es que yo me apasiono por el conocimiento y tengo que encontrar la verdad absoluta. Pero también, por ejemplo, estoy aprendiendo alguna cosa y no puedo empezar sino hasta que sé todo. O sea, me cuesta mucho. Eso es TOC, Ricardo. Sí, Sí, precisa, por eso estoy preguntando. sí. Entonces, a ver, ahí te va. Podemos alcanzar un conocimiento excelente dentro de lo óptimo factible, pero no puedes tener el conocimiento total de todo. ¿Cuántas veces me han escuchado ustedes decir un autor cuyo nombre ahorita no recuerdo y no me da vergüenza decirlo? Pues qué, porque soy falible y porque a los 80 pues ya no me sube agua al tinaco tan abundantemente como hace 30, ¿no? O sea, si tú eres tan ambicioso como eres de conocimiento, aguas, Ricardo, porque ahí veo, perdón que te lo diga tan abierta y sinceramente, veo un dejo de soberbia, ¿eh? ¿Puedo comentar algo, doctor, al respecto? Sí, claro.
Mira, también Ricardo, hay un riesgo de que se te intelectualice la fe. Acuérdate que Dios nos ha revelado lo que tenemos que saber nada más, por eso no hay que Qué profundizar bien, mucho qué en todo. bien, qué buen comentario. No, es que además imagínate, si Dios se revelase tal cual es, pues no habría acto libre. La voluntad quedaría inhabilitada para escoger si Dios se presentara ahorita como es ante la inteligencia humana. Sería Exacto. abrumadora, arrolladora su manifestación a tal grado que sería imposible realizar actos de libre albedrío. Entonces, Richard, pues ahí tienes, Jorge Luis te ha dado un par de ideas como, ahora sí que como soldado de aquellas batallas de las que participó y ya pasó por ahí, ya ganó, Gracias a Dios. gracias a Dios, sí. Así es. Piénsalo, Richard. Eh, trato de, pero, ay Dios, luego ese es el problema que, híjole, A ver, si todos fuéramos como tú, ¿sabes qué hubiera pasado? Yo nunca hubiera terminado de escribir un solo libro de los 17 que tengo. ¿Por qué? Pues porque todos tienen errores, todos son perfectibles, siempre va a haber alguien más culto que yo, siempre va a haber alguien con más información, con más experiencia en ciertos temas donde yo tengo experiencia. Si no nos asumimos así, estamos perdidos. Y el costo en ansiedad es muy alto, ¿eh? ¿O no, ok. Ricardo? Sí, por eso estoy preguntando métodos para combatirlo, porque pues sí se me ha frenado. O sea, Claro, sí, frena. si Frena no y consigo, tortura, frena y tortura. porque si no consigo entenderlo todo completo, pues no hago las cosas. No, pues nunca las vas a hacer entonces, porque nunca las vas a entender como Dios las entiende, que sería el conocimiento total, que solo alcanzaremos cuando seamos elevados al morir al orden sobrenatural. Entonces el cielo es conocer como Dios conoce, poseer como Dios posee, la creación entera, pero no aquí, no en este mundo de lágrimas, donde Oiga, doctor, el que no cae resbala. como el leer la Biblia, doctor, uno la va leyendo y es imposible entender todo lo que dice. Claro, Es es más, imposible. hay cosas que contradicen a otras, al menos Sí, aparentemente. ajá. Y yo entendí, doctor, acabo de leer un autor que dijo, la Biblia también hay que saber rezarla. Yo entiendo así que no siempre la vamos a poder interpretar, es decir, vamos a tener que rezarla, ¿Sí? leerla nada más. No, pues los salmos son para rezarse. Exacto. Y el Génesis, ojo, no es un libro de historia, ¿eh? Aunque muchos se lo tragan así. En fin, muy bien. Tenemos a... Ya habías hablado, ¿verdad, Marifer? Bueno, yo quería comentar algo rápido, doctor. Es Sí, que mire, estábamos hablando, lo que yo entendí es que, pues sí, no debemos aspirar a la excelencia, pero culturalmente los mexicanos, aspiran a la este, mediocridad. pero maestro, cuando estamos en el extranjero, pues somos muy admirados por nuestra creatividad, o sea, de ¿Cierto? verdad, todo el mundo se sorprende. Mi hermano, que es mecánico de aviación, fue a un curso a Canadá y el profesor le explicó todos los métodos para reparar un avión
y dijo a todos los compañeros que estaban ahí, que venían de muchas partes del mundo, y dice, bueno, y si ya ninguno de estas cosas funcionan, pues busquen a Fernando, porque Claro, Fernando porque él seguro va sí a sabe. encontrar otra forma. Sí, yo tengo muchas anécdotas parecidas al respecto. Fíjate, Pues en ya le... una ocasión vinieron unos técnicos de Alemania a reparar una Heidelberg, una prensa que medía 10 metros de largo y pesaba 50 toneladas. Y los técnicos no pudieron arreglarla. Y entonces Carlitos Sánchez, ¿sí? Salió de su borrachera de un sábado y domingo, llegó, se arremangó el overol y en media hora la arregló. ¿Qué usó? Unos cucuruchos de esos de papel de baño, donde está enrollado el papel de baño, le puso una tapita de aluminio de un lado y del otro, y luego un alambrito de cobre. Y con eso hizo un estetoscopio y lo puso en el lado de la máquina que hacía fricción, y con la mano en la lanzadera de control la fue ajustando con su estetoscopio hecho en México. Es cierto, así somos, pero la verdad es que no le sacamos mucho partido porque como nación somos muy flojos, muy no lectores, muy de victorias gloriosas, perdón, de derrotas gloriosas. Como a todos los equipos mexicanos en la Liga de Estados Unidos, todos perdieron. ¿Por qué? O sea, hay que considerar mucho en nuestros propios proyectos personales todas estas cuestiones culturales, ¿no? Para librarnos de lo que estamos viendo, librarnos del TOC por un lado y de la fodonguez por el otro, De acuerdo. y encontrar el justo medio. Sí, Bien, muy bien. Nuria, adelante Nuria, y luego Andrea. Gracias, doctor. Pues yo lo que entiendo también que le cuesta mucho trabajo a un impulsor encontrar justamente lo que comentaba usted, el justo medio o el óptimo factible para él, la costumbre de exigirse a sí mismo ciertas cosas, hace que no encuentre ese justo medio o lo óptimo factible porque está acostumbrado y se siente mal, incluso si no termina todas esas tareas que se impone él mismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo si ya hice muchas cosas de la cocina, son las 8 o 9 de la noche y digo, yo, como dicen, ¿no? Hasta aquí llegué o that's enough, ¿ya? Mañana no pasa nada, empiezo con lo que me falta y ya, no hay problema. Pero un impulsor, hasta que no termina el trabajo, lo que tiene que hacer Si sean las 2 y de la todo, madrugada. así es, se siente mal, pero porque yo creo que no ha notado la diferencia en, en El hasta dónde impulsor llega. y el facilitador. Bueno, pues Ujú. nótenla, es del cielo, del infierno al cielo, ¿eh? Sí, Es tremenda la sí, diferencia. Bien, sí, doctor. gracias, Nuria. Y tenemos por último a Andreita, adelante. Buenas noches, profesor. Me gusta mucho la clase, es muy práctica. Para comentarle un poquito respecto a lo que decía Ricardo, eh, yo, yo siento que he mejorado en esto de los impulsores trata más y sea perfecto, porque yo soy así media perfeccionista, como que soy una hormiguita laboriosa, porque eso es lo que a mí me dice mi ¿Sabes familia, ¿no? Una qué? hormiguita laboriosa. Perdón que te interrumpa y luego sigues. Te voy a Ujú. hacer una crítica muy afectuosa. De cada Sí, tema que saco, me preguntas por un libro. No vas a sí. alcanzar a leerlos todos. No, no, sí. No importa, pero, y bueno, justo respecto de eso, ¿no? Como
soy media perfeccionista. No, yo considero que nunca he llegado a que sea un TOC y con sus clases me ha servido mucho, me ha ayudado mucho, lo estoy equilibrando. Pero fue una cosa cuando explicó una clase usted justo sobre lo que mencionó, y yo creo que le puede ayudar a Ricardo, a mí me ayudó, que cuando muramos vamos a conocer todo. Entonces, eso me tranquiliza a mí. Ya no me aferro a seguir sabiendo, seguir conociendo, seguir leyendo, querer saber más, querer saber todo, porque cuando muera voy a conocerlo, voy a saber, y como decía Santa Teresita, ¿no? Es tan grande el bien que espero que Me muero muero porque porque no no muero. muero. Entonces, eso a mí me tranquiliza. Digo, ¿qué me obsesiono aquí? Si no, Y lo voy ¿de a qué me va a... conocer. Si ya lo voy a conocer, ¿no? No, no importa, no importa. Me enfoco en lo que sí es importante, ¿no? Mis hijos, mi esposo, mi hogar, y se me bajan las revoluciones, ¿no? Muy bien, Se muy me bien. baja. Excelente. Otra cosita más, un, Sí, un, una, una, un consejo. Yo tengo una amiga, es mi mejor amiga, y ella, como sabe que estoy estudiando, y me dice, ¿no? Ella, su hijita tiene 8 años ya, es bien llorona, recontra llorona, de todo llora. Pero yo lo que veo en ella, que es muy tranquila, no le corta el llanto, pero sí le dice, ya, si estás llorando media hora, hijita, vamos a llorar un poquito menos, porque te pierdes de la diversión por llorar, o le trata de explicar, ¿no? Eso es lo que yo le aconsejé, explícale, no le digas, no muy llores y buen ya. consejo, muy bueno, Ujú. muy No, bueno. no le cortes, pero explícale por qué sería mejor que no llore, ¿no? Pero Claro, no te desesperes. da la explicación Por- racional. Ujú, sí, entonces creo que sí le está funcionando, pero quería saber su opinión, ¿no? Porque sí es bien Mi lloroncita de opinión todo. es aplauso. Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien. Tenemos todavía a Emi. Adelante, Emi. Mi doctor, buenas noches a todos. Precisamente en el de perfeccionismo, que debemos reconocernos que no somos perfectos, sino perfectibles y aceptar pues esas imperfecciones, ¿no? Eh, en el camino propio de caminar a la santidad, Sí. ¿cómo encauzar mis imperfecciones para esforzarme y llegar a ese justo medio en la virtud? Leí por ahí en no recuerdo si fue a Santa Teresa o San Juan de la Cruz, que aconseja cuando uno se da cuenta de la falta de excelencia o de calidad en alguna acción específica, ofrecérsela a Dios, dejarla en sus manos. Sí. Haz tú por mí lo que yo no pude hacer, o enséñame a hacer. Ok, muchas gracias, doctor. Y eso pues es un camino seguro, ¿no? Sí. Bien. Es como poner mi nada para que él ponga su todo. Sí, si tú no haces tu casi nada, él no pondrá su casi todo. Y muchas ocasiones nuestro casi nada consiste justamente en la aceptación humilde de nuestras imperfecciones. Ok, muchas gracias, doctor. Bien. Ay, ahora sí se me están colgando, ¿eh? A ver, Aquí estoy. rapidísimo. A ver, Oliva, adelante, Oliva y Cristina. Primero, Oliva. Sí, profesor, también hablando de buenos libros para mirar el justo medio, yo creo que uno de esos muy buenos libros es Imitación de Cristo, porque Excelente aportación, excelente consejo. y son varios tomos, ¿eh? De el padre Kempis, ¿no? Fray Kempis, Tomás de sí, Kempis. correcto, son varios tomos. Yo le comento porque de repente yo escucho una radio de Barcelona, España, y ellos tienen ese buen hábito de estar desglosando esos libros y al igual como tener el catecismo, lo,
dialogado también. Entonces, todos esos temas son muy favorables. Me quedo con la recomendación de Fray Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. Muy bien. Cristina Robledo. Doctor, nada más un comentario pues, un poco jocoso, pero cuando yo estaba batallando con tantos hijos, llegó un día en que dije, Señor, ¿Cuántos? pues tuve 9. 9 hijos. Tengo 2 en el cielo, 2 almitas preciosas. Pero llegó un momento que ya me volvía loca y dije, Señor, ¿tú me los diste? Ahí están. Tú organízalos, ¿no? Y así Bueno, solamente pido muy a Dios bueno. para que los ayude y que los guíe, pero yo ya no puedo hacer nada. Yo hago mucho, cuando mi esposo y yo platicamos sobre algún problema de nuestros hijos, sobre alguna carencia o qué sé yo, le decimos, estamos en una época en la cual lo conveniente es hablarle más a Dios acerca de nuestros hijos que a nuestros hijos acerca de Dios. Así es. Porque si nosotros les hablamos, a lo mejor no seremos tan escuchados como si Dios interviene en ellos. Y de eso ninguno se salva, ¿eh? A toda capellita se le llega su fiestecita. Así es, Sea doctor. que lo tire del caballo, o de la moto, o del auto, o una enfermedad, o la pérdida de un ser amado, pero todos pasamos por alguna prueba que nos hace tocar fondo. Así es, y solo Dios. Solo ¿Y Dios ya? sabe por qué y cuándo y cómo. Y ya habiéndolo dejado todo en sus manos, vive uno más tranquilo y con la fe de que Dios sabe lo que hace. Así es, muy buena aportación. Finalmente, Ricardo, tienes 30 segundos. Ok, nada más. Yo le preguntaba del origen y de esto, porque mi madre toda su vida, siempre que empezaba algo, lo tenía que acabar, punto final. O sea, no era mi padre siempre fue, hasta aquí llegué, ok, hice lo mejor que pude, sí, adelante, vamos. Pero de mi mamá, pues yo creo que lo saqué, porque mi mamá sí era, empezaba a lavar y hasta que no acaba de lavar el último plato, si fueran las 4 de la mañana. No, bueno, pues ahí tienes el modelo aprendido. Exactamente era lo que yo estaba viendo, que híjoles, ¿de dónde lo fue a sacar? Les cuento algo radicalmente opuesto, medio chistoso, pero bueno, vale la pena por el contraste que voy a hacer contigo y tu mamá. Cuando mi esposa se fue a Cancún, me dejó en el lavadero de trastes una olla enorme con agua y me dijo, aquí vas poniendo todos los trastes que uses, yo los lavo cuando llegue. ¿Qué liberador es eso? ¿Sí? Es lo opuesto al perfeccionismo. Claro, sí lavé algunos, pero porque ya no cabían. Pero esa actitud de la alegría de vivir, de, a ver, no te azotes, no te preocupes tanto, déjalo pasar, no andes contando las cosas, no cuentes tus pies y las rayitas del pavimento. Se vive con una gran alegría, con una gran salud. Entonces, esta ha sido la principal intención al desarrollar este tema, vivir la vida con alegría. Con alegría que nos permite hacer otras muchas cosas que van a ser ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Entonces, bueno, queridos amigos, pues con eso terminamos la sesión. Tuve que silenciar al grupo porque se oía por ahí un ruido, pero bueno, me despido y espero escuchar sus despedidas. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Dios lo ¡Que viva bendiga. Cristo noches. Rey! Buenas Que noches, viva. doctor. Excelente Gracias. tema, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas ¡Que noches. diga misa! Buenas noches a todos. Buenas noches. ¡Hasta misa el fin de semana! Chao.